Amigas y amigos del portal, bienvenidos a otra edición de los días sábados que la dedico a temas no políticos o por lo menos no contingentes políticamente hablando, sino que a temas eso que llaman en general culturales, aunque no es una expresión que me guste, suena un poco pedante. Simplemente aquí yo trato de contar cosas entretenidas que puedan ser del interés y que a veces ayudan a entender lo que uno vive en el presente, en la contingencia. Y ahora voy a tratar un tema, una actividad más bien dicho, que es tan permanente, está tan presente en la vida nuestra, en la vida de todas las sociedades todo el tiempo, que me imagino que nos sucede con ella lo que le sucede a los peces con el agua, no la vemos, no la sentimos, la damos por supuesta, y cuando llegamos a pensar en ella hay algunos, especialmente que tengan algunas posturas determinadas desde el punto de vista político, filosófico o religioso incluso, que la ven como una actividad de segundo orden, parasitaria, sin glamour, una especie de mal necesario. Esa actividad es el comercio. El comercio. El comercio se basa en algo todavía más básico, que es el fundamento de toda sociedad, por minúscula que sea. Y es el hecho de que vivimos en sociedad por necesidad, porque de esta forma podemos conseguir las cosas que necesitamos más sencillamente, más eficazmente que si estuviéramos solos, cada cual separado unos de otros, tratando de producir todo lo que necesitamos. La sociedad, hasta las más primitivas, usted observa un grado quizás muy reducido de especialización. Hasta en una horda de la época neolítica, previa al neolítico incluso, paleolítica, en una horda elemental, viviendo en una caverna, hay quienes están dedicados a recolectar frutos caídos de los árboles, hay otros que salen de cacería porque son jóvenes y tienen fuerza, hay otros que tratan de juntar, de pulir piedras y prepararlas para transformarlas en instrumentos de caza o domésticos, llamémoslo así. Otros intentan unir varios pedazos de tela para formar un vestido. Hay una especialización y eso supone un intercambio, tácito o expreso. El que produce la tela tiene derecho a una porción de los bienes de la horda en su conjunto, lo que produjeron los cazadores, el animal que trajeron, porque a su vez ella o él está aportando con esas piedras que pulió, que preparó, o esas pieles que juntó para hacer alguna clase de capa. Hay alguien que ha estado a cargo de la cría de los niños, de cuidarlo. El viejo de la horda que ya no puede cazar, que no tiene fuerza, aporta con su experiencia, porque tiene más años y ha visto y tiene una idea de qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y esas distintas actividades, tácita o expresamente, se están intercambiando sus bienes, el conocimiento del viejo, las telas de la vestimenta hecha con pieles que produce esta persona, las piedras pulidas de este otro, sin que haya una conciencia de que están intercambiando. En el fondo lo están haciendo. Están intercambiando sus distintas actividades para un fondo común. Todos tienen acceso a la comida, todos van a tener acceso a las armas producidas con esas piedras, etc. Sin intercambio no hay sociedad. La sociedad es un intercambio. Es un intercambio de bienes materiales, de conocimientos, de afectos también si ustedes quieren, de cooperación. Es intercambio, es interacción, no es otra cosa. Y cuando la sociedad se hace un poco más compleja y vamos avanzando históricamente, este intercambio se hace más complejo porque la división del trabajo se hace más compleja. Entonces ya aparecen los alfareros, aparecen los agricultores, estamos hablando de la sociedad neolítica, aparecen los especialistas en construir habitaciones con barro, con palo, con lo que haya a mano. Aparecen los que se dedican a recolectar frutos, están los que cocinan, están los que cuidan a los niños, están los que construyen y fabrican mejor que cualquier otro porque se especializan los arcos y flechas, las lanzas.
Y todo eso, una vez más, dentro de esa sociedad todavía pequeña, se intercambia, aunque no se vea como intercambio. No hay una feria libre, no hay un mercado, pero hay un intercambio tácito en el sentido de que los bienes que cada uno de ellos especializadamente produce van a un fondo común, ya sea que eso se manifieste de una manera física o no. Y así sucesivamente. Y cuando llegamos a sociedades mucho más complejas, y para eso tenemos que avanzar unos cuantos miles de años, este intercambio ya abarca distancias mayores y aparece un nuevo especialista, el que hace posible el intercambio. Aparece entonces el comercio, es decir, la actividad de intercambio llevada a cabo por un tercero que recibe por ese servicio de intercambiar un beneficio en una forma u otra. Si ya hay moneda, si hay una economía monetaria, recibirá dinero o recibirá una porción de lo que está trayendo o lo que está llevando. Y es un especialista, conoce las mejores rutas, cuándo hay que viajar, dónde están los lugares peligrosos, cómo tratar con tribus o clanes que están en el camino y a los cuales hay que de algún modo beneficiar, abuenar para poder seguir con la actividad. Y esa interacción entre distintas sociedades que intercambian lo que uno produce contra lo que produce el de más allá lleva la especialización a un grado todavía superior. Significa que no solo se especializan las personas dentro de un grupo social determinado, sino que entre grupos sociales hay un intercambio. Resulta que uno de esos grupos está en un territorio donde abunda la cacería. El otro está en un territorio donde al borde del mar tienen pesca. Otros se dedican a la agricultura. No todos tienen todo lo que se necesita. La intercambian. Los mecanismos de intercambio son muchos, no necesariamente monetarios. Hay maneras estudiadas por los antropólogos en las islas de la Polinesia, donde el intercambio tomaba la forma del regalo por una cuestión de prestigio. Lo que le sobraba a uno en una tribu se lo llevaban a otra tribu como regalo y recibían a cambio un regalo. El mecanismo del regalo, pero bastante medido, así, un poco de reojo, cuánto doy yo y cuánto me das tú, o sea, qué te regalo yo y qué me regalas tú. Era una forma de intercambio, y con eso es que las sociedades crecen y se desarrollan. Ese comerciante, que aparentemente no hace nada, no produce nada, no inventó nada, no fabricó los objetos, no hizo absolutamente nada salvo trasladarlos en el espacio y el tiempo, hace posible, y de hecho no solo hace posible, sino que estimula la creación de nuevas actividades, de nuevas especializaciones, y la suma de todas esas especializaciones y sus correspondientes productos y servicios es equivalente al grado de riqueza o civilización de esa sociedad. Llega un momento en que hay excedentes de alimento, por ejemplo los granos se guardan en alguna parte, en algunas vasijas, en un silo, para tener para la siembra, con esa semilla, para tener para el invierno, para comer. Hay excedente para pagar a otros especialistas. Tal vez es un bardo, un poeta ambulante que va de tribu en tribu, de nación en nación, contando historia, y la gente necesita ese servicio, ser entretenido. El entertainment, o la farándula, como dicen ahora, debe ser una de las actividades más antiguas de la historia humana. Desde el primer forastero que llegaba a la fogata de una tribu primitiva, de una horda, a contar historias para divertir a la gente, para maravillarlos, porque resulta que la gente se aburre, ¿no? En toda época, y necesita alguien que los entretenga. Entonces empieza a haber recursos para pagar a otros especialistas. Y esa sociedad ya no solamente intercambia con otras o entre sí por una cuestión de alimento, de comida, o sea, necesidades físicas muy básicas, sino que por necesidades más elevadas que quizás no son necesarias desde el punto de vista de la supervivencia biológica, pero son necesarias desde el punto de vista de la supervivencia humana, de lo que los hombres y las mujeres, hay que decir ahora, empiezan a entender como la vida que es digna de ser vivida. Entonces ya no basta recibir de parte de la otra tribu una cantidad de alimento. Resulta que quieren también esas piedras hermosas que hay en esa tribu, esos corales, esos adornos, esas plumas. Y también eso es motivo de tráfico. Y ese tráfico a su vez genera otras actividades.
El tipo que va con una carreta, ya me estoy adelantando en el tiempo, ya inventé las carretas, corriendo muchos peligros, los bandidos en el camino, el clima, los mil eventualidades. Ese tipo usa un determinado equipamiento, usa una carreta, usa animales de tiro. Esa carreta tiene que ser fabricada por alguien. Emerge entonces una industria de artesanos dedicados a hacer carretas. Emerge una industria o una actividad de gente dedicada a criar ganado de tiro. Y a su vez eso generan otras cosas y así sucesivamente. Y por último podríamos decir entonces, la civilización, ya mirando la cosa mucho más arriba, es el resultado del intercambio, por lo tanto es posible por el comercio. Y viceversa, si ustedes quitan ese intercambio, si ustedes eliminan el comercio, si ustedes examinan qué pasa en las etapas históricas en que las rutas de comunicación entre distintas sociedades se han cortado por cualquier motivo, inmediatamente se produce un enorme empobrecimiento, no solo económico, elemental, de alimentos, de vestimenta, sino que de tecnologías, de lujo, de todas las cosas que hacen que la vida sea digna de ser vivida. Desaparecen las cosas más sofisticadas, primero que ninguna otra, porque esas actividades suponen gente que se especializa en producir poesía, en producir teatro, en producir libros, en producir obras de arte, y eso tienen que ser alimentados, pagados, y eso supone una economía de intercambio, probablemente una economía monetaria, y así sucesivamente. Usted corta esa raíz y, como ocurre con una planta, corta la raíz y las flores que están mucho más arriba de la raíz se marchitan y mueren. Y por esta razón, creo que lo he dicho en más de una oportunidad en este programa o en algún otro, esta actividad que parece tan pedestre, ¿no? El comercio. Alguien que compra una cosa aquí y la vende allá más caro. Sin esa actividad no hay civilización. Sin esa actividad no hay las cosas más sofisticadas, no hay filosofía, no hay nada. Y un ejemplo muy interesante de cómo esto es así, de cómo la riqueza material, que a su vez supone la especialización, que a su vez supone el intercambio, que por lo tanto supone el comercio como una actividad permanente, cómo eso sostiene las cosas más elevadas del espíritu, lo da la historia de la República, de la Serenísima República de Venecia, de la cual ya vamos a hablar en un momento más, porque les voy a recordar ahora que uno de mis auspiciadores de los días sábados es el Club Explora, que ofrece a los miembros de ese club una vez al mes la llegada de 2 saquitos como este, ya pues, no sea porfiado, con 2 botellas de vino diferentes entre sí. Estas ya se las mostré, todavía ustedes ven que ha resistido mi voracidad, mi sed etílica. Artesano se llama esta. Este es un vino escogido con mucho cuidado. Cada una de las botellas que le llegan a los miembros del club son escogidos por los fundadores del club, que son 2 enólogas chilenas. Puede ser un tinto y un blanco, 2 blancos. Desde luego, siempre son distintas entre sí las botellas y siempre las entregas son distintas unas con otras. Es decir, lo que ustedes reciban en un mes no se va a repetir en el próximo. Entonces, usted obtiene por la membresía al club, que cuesta una UF nomás. ¿Qué tanto será, estimados amigos? Una UF. Usted obtiene la posibilidad de que le lleguen a su casa en estos hermosos saquitos 2 botellas de un vino que no conoce, para darse el gusto de probar algo distinto, sabiendo además que es de calidad. Porque claro, uno siempre puede probar algo distinto yendo a la botillería de la esquina y comprando cualquier payasada, pero no tiene muchas gracias, bueno, después la guardo. Y mi otro de mis sponsors de día sábado ahora es este servicio que yo ya les mencioné en la semana, realmente espectacular, que es el Notario Express. Es una página web, notarioexpress.cl, que le agiliza enormemente sus trámites de notaría. Usted entra a la página, hay una ventanita donde usted pone qué clase de documento quiere tramitar. Pongamos, por ejemplo, permiso notarial para que un niño menor de edad salga del país. Usted abre esa ventanita donde están todos los documentos posibles, un montón de documentos, usted elige el que necesita e inmediatamente el programa por sí mismo le empieza a pedir datos, los datos que requiere para eso, y en un momento le pregunta qué notaría quiere usar de las muchas que están, más de 50 notarías están asociadas a este servicio en Chile. Usted dice: quiero con la notaría de Don Pepe.
porque me queda cerca de la casa, porque lo que sea. Ok, y listo. Send. Y muy poco tiempo más, cuestión, qué sé yo, un día, dos, no sé, depende, pero muy rápidamente le va a llegar la información de que su documento está listo, pero lo único que tiene que hacer es ir a la notaría a firmar. Porque a la notaría hay que ir de todas maneras, porque así es el trámite jurídico. Es presencial en la notaría y usted tiene que firmar. Pero todo el proceso previo de la generación del documento ya va a estar lista. De forma que usted llega, firma y buenas noches a los pastores, paga lo que tiene que pagar y el servicio de notario express le va a agregar una pequeña pero minúscula carga, una fracción de lo que le costaría de todos modos el trámite en la notaría. La notaría entonces agiliza su servicio y el cliente, el usuario de la notaría, agiliza la recepción de su documento. Esto es salvaje, uno de los muchos productos espectaculares que se están desarrollando en Chile. Tenemos muy buenos desarrolladores de software que facilitan enormemente la vida. ¿Se acuerdan ustedes lo que era antes ir a los bancos a depositar, a dejar cheque, a pagar? Y ahora todo eso lo hacemos en el computador, ya lo damos como una cosa como respirar. Pero fue una novedad y nos ha aliviado millones de trámites. Y notarioexpress.cl lo mismo. Les sugiero que entre, aunque no tenga que hacer ningún trámite ahora, para que lo conozca el sistema. Notarioexpress.cl. Les decía que, y aquí les voy a recomendar un libro, que Venecia es un caso muy especial. La historia de Venecia es bastante conocida, está bastante documentada, es muy interesante. La historia de Venecia se inicia con un poblamiento de gente arrancando de unas invasiones lombardas en el norte de Italia. Estamos hablando del siglo VI, VII, por ahí. Entonces esta gente huyendo de estas hordas de bárbaros germánicos se van a la zona donde está Venecia, o sea, una zona que está, por un lado está el Adriático, el mar Adriático, que es una entrada al Mediterráneo, y por el lado de la tierra hay un pantano, una zona que dificultan el acceso. Entonces ahí se protegieron en las islas, porque son un montón de islas que constituyen Venecia. Y se fueron quedando ahí, se establecieron, empezaron a vivir de la pesca, empezaron a comerciar con el interior. Y la historia de cómo ese inicio tan humilde se convierte en la serenísima República de Venecia, una república 100% comercial, era como una empresa. Está contada muy bien y de una forma muy entretenida por un gran historiador británico que falleció recién el año pasado, John Julius Norwich. Tengo todos los libros de él, salvo uno o dos que me falta por comprar, pero ahora no estoy con muchos recursos. La historia de Venecia es espectacular. Y es espectacular per se, con o sin el interés por el tema del comercio que ustedes puedan tener, porque es interesantísima. Es una república en medio de un mundo de principados, de imperios, etc. Y aquí está claro cómo el enriquecimiento basado en el comercio, porque ellos se dedicaron al comercio. Pero el comercio suscitó industrias propias dentro de Venecia, por supuesto. Pero básicamente era el comercio. El comercio los empujó a crear nuevas tecnologías, por ejemplo, la construcción de lo que se llaman las galeras grandes. Habían fábricas del Estado. Las galeras mismas eran del Estado y las arrendaba a los comerciantes que iban a salir en flotas. Eran un montón de galeras grandes que salían a determinadas partes del mundo a hacer negocio. Y es esa riqueza, la riqueza que produjo esta actividad. El conocimiento del mundo, porque el hombre que comercia es un hombre que tiene que contactarse con gente de todas las avenidas de la vida, como dicen los norteamericanos. Tiene que contactarse con gente que usa otro rapaje, que tiene otra lengua, que tiene otra religión, y si quiere comerciar tiene que ser tolerante. El comercio de algún modo genera tolerancia por necesidad. De ahí viene ese famoso letrerito, el cliente siempre tiene la razón, ¿verdad? Que ustedes pueden ver, o se veía por lo menos cuando yo era cabro chico en algunos negocios, como el otro que decía, hoy no se fía, mañana sí. Bueno, el comerciante tiene que ser por necesidad un tipo tolerante, un tipo más tolerante, más abierto, más flexible que el promedio, porque si no, no puede funcionar. Todas esas cosas, el contacto con otras culturas, el ir y venir, la traída de nuevos productos que suscitaban tentación por tenerlos, la necesidad de crear nuevos productos a su vez para poder comerciar con esas otras regiones donde se producían esas cosas. Todo eso generaba, directo e indirectamente, avances tecnológicos, de pensamiento y de arte. Venecia
Uno no la recuerda tanto como una república comercial. Uno la recuerda como la república donde nació, se crió y compuso, por ejemplo, Vivaldi, donde nacieron y se criaron tantos pintores maravillosos. Una de las ciudades más tolerantes de la Europa del Medioevo y del Renacimiento con respecto a personas de todas las razas y religiones. No era tan tolerante o tan sin prejuicios como puede hacerlo, no sé, puede hacerlo quién. Los prejuicios y las intolerancias siguen existiendo hoy en día. Era una ciudad más tolerante, menos prejuiciosa, más abierta y más flexible que el resto de Europa. Era una ciudad más rica en dinero, en lujo, pero también en arte, en cultura. En Venecia fue que comenzó a desarrollarse una de la industria de la imprenta de la manera más rápida y más importante. Grandes ediciones de los llamados libros impresos antes de 1500, o sea, los incunables, si no me equivoco ese es el nombre que tienen. Impresiones maravillosas que todavía resisten el paso del tiempo, que cuestan billones de dólares, se produjeron en Venecia. Y todo esto por el comercio. De hecho, cuando Venecia empezó a quedar atrás en términos comerciales por el desarrollo del comercio por el Atlántico, porque el Atlántico comenzó a ser el gran centro comercial del mundo y el Mediterráneo empezó a perder posiciones, cuando empezó a llegar el crepúsculo en Venecia, cuando empezó a disminuir los recursos, empezó también a disminuir la presencia de Venecia en todos esos aspectos. En el siglo XVIII todavía tuvieron si no me equivoco, a varios pintores importantes, de esos famosos cuadros de la Gran Canal en Venecia. No me acuerdo el nombre del pintor. Hay varios, de hecho, que hicieron ese tipo de cuadros. Es el siglo de Antonio Vivaldi. Pero fue el comercio, el intercambio, la riqueza, la ambición, la codicia, lo que mantuvo vivo a Venecia y le dio sangre a la cultura. Y lo mismo, como creo que ya lo he dicho varias veces, vale para las ciudades griegas de la antigüedad. Detrás de los Pericles, detrás de los Esquilo y los Sófocles, estaban los tipos que comerciaban, que viajaban. Y quiero aquí mostrarles otro libro, The Ancient Mariners, de este autor, que muestra cómo en los tiempos más antiguos, incluso, digamos, antes que apareciera Venecia, antes incluso que llegara a su cumbre, a su cenit Atenas, estamos hablando del periodo de la Edad de Bronce o antes, el comercio, y por lo tanto los marinos que hacían ese comercio en el Mediterráneo, fueron la fuente de una de las primeras civilizaciones que crecen globales en el mundo, que es la civilización basada en la tecnología del bronce, la Edad de Bronce, en el Mediterráneo, que se desplomó por una serie de mecanismos muy complejos allá por el siglo XII a.C., más o menos. Hubo una gran crisis, hubo un desplome. Hay crisis civilizacionales en gran escala y creo que nosotros ahora vamos a sufrir, lo estamos sufriendo otra. Se derrumbó todo eso y vendría otro mundo completamente distinto. Pero los protagonistas de ese mundo antiguo, de ese primer esplendor de la historia humana en el Mediterráneo, son The Ancient Mariners, los marinos de la antigüedad, que desarrollaron las primeras tecnologías para surcar el mar color vino, como decía Homero, si no me equivoco. Y en un plano de histórico ya mucho más grande, uno de los grandes historiadores del siglo XX, un francés llamado Fernando Braudel. El libro básico que escribió son que se llama El Mediterráneo y el mundo en la era de Felipe I. O sea, estamos hablando del siglo XVI. Estos son 2 tomos. Como ustedes ven, hace tiempo que no lo leo. Aquí hay una marca de la lectura, el libro está amarillando. Este historiador, Fernand Braudel, creó una nueva manera de hacer historia. Él no se fijaba, no usaba comunidades de análisis, sociedades individuales, por ejemplo Francia o Italia o Atenas, o incluso alguna civilización en particular,
sino que él centró su análisis en esto, el Mediterráneo, que si ustedes lo ven en el mapa, es una masa de agua bordeada por África, el Medio Este, más, lo que ahora es Turquía, antes se llamaba Asia Menor, Grecia, Italia, Francia, España. Imagínense, todos estos mundos que les estoy diciendo desarrollaron distintas culturas. La civilización egipcia, las civilizaciones del Medio Oriente, que son varias, la Hélade, la civilización helénica, helenística, lo que apareció en Roma, en Italia con Roma, todo eso. En el norte de África, la cultura o civilización, podríamos llamarla púnica, ¿no? Los cartaginenses. Después las culturas celtas que habían en España y Francia. Todos esos mundos él los ve como una unidad. Y esa unidad, ¿cómo se forma? Con el comercio, con el intercambio, con estos barcos de estos ancianos marineros recorriendo un punto a otro, conectando distintas culturas, lengua con los productos que iban y venían, en una especie de globalización que por supuesto no puede compararse con la actual, pero que era una globalización, era una conexión mucho más grande de lo que podemos imaginar, porque lo que se comerciaba en el Mediterráneo llegaba también a lugares lejanísimos. Llegaba al norte de Europa, llegaba al Báltico, llegaba a Inglaterra. Habían rutas por tierra o por mar, digamos, con menos tránsito que el Mediterráneo, desde luego, pero que existían. Y algunas cosas se traían porque no podían traerse de otro lado del norte. Hay algunos metales, hay algunos productos que solo se encontraban en algunas regiones muy alejadas. Había comercio. Y habiendo comercio, habiendo intercambio y civilización. Y Fernando Brodel analiza muy bien cómo, en medio del ir y venir, de lo que llama, no me acuerdo el nombre exacto que usó, pero por así decirlo, la historia de por arribita, las bolitas que se ven por encima, guerras, conflictos dinásticos, batallas, pero por debajo hay corrientes más profundas. Son las corrientes de este intercambio, de estos pueblos que están en permanente contacto, de estos ritmos más lentos, lo que él llama la historia de la longue durée, de la larga duración, los ciclos de largo alcance, más allá del ir y venir de imperios, reyes, guerras, batallas, grandes capitanes, desastres, hundimientos, naufragios, incendios, terremotos. Es una concepción, dicho sea de paso, independientemente de lo que estamos conversando acá, es una concepción de la historia francamente espectacular. Él creó una escuela completamente nueva, de manera de hacer historia, bueno, yo no sé qué es lo que hay ahora. Yo estoy, seguramente como me reprochó un caballero, dijo que yo estoy basándome en lectura de los años 50. Seguro, claro que sí. Así que no sé cuáles son las modas imperantes en este momento en materia de historia, cuáles son las maneras de pensar, pero sí sé que la de Fernando Brodel fue extremadamente importante y de algún modo debe estar subsumida, ser parte, si es que hay otra visión superior, de esa visión superior, o si no superior, no me refiero a superior a mejor, sino que más compleja, debe estar ahí Fernando Brodel. Antes de continuar, les quiero recordar, amigos, aquí tenemos otro ejemplo de cómo una actividad genera otros beneficios. La actividad del comercio genera a Antonio Vivaldi y la actividad de jugar ajedrez genera un intelecto más desarrollado. No es la única manera de desarrollar el intelecto, por supuesto que no, pero es una manera muy atractiva porque es un juego. Esa es una de las gracias del ajedrez, especialmente para los niños, a los cuales es difícil ponerlos así sentados al lado de uno a resolver ecuaciones de primer grado o a ver estos problemas que para mí son muy entretenidos, pero no para los niños de geometría plana o esférica. Todo eso es medio complicado, pero un juego es un juego, uno se mete en él, uno no está pensando en que va a aprender o que está obteniendo un propósito superior, uno está divirtiéndose simplemente. Y en el acto de divertirse se están produciendo estos beneficios. Esta caja la produce mi amigo Pablo Tolosa, maestro internacional de ajedrez, un muy buen ajedrecista, casi mejor que yo. No, Pablo, tú eres 1000 veces mejor que yo. Y aquí le trae el tablero, las piezas, una licencia, o sea, sí, un password o licencia para entrar al sitio espacioajedrez.com y poder acceder a todos los servicios, que son muchos.
Si usted entra ahora a espacioajedrez.com, básicamente va a poder hacer la compra. Pero no se preocupe, porque al hacer la compra le van a llegar por mail 2 licencias para usted, el comprador, para que también pueda entrar a este espacioajedrez.com. Les decía entonces, estimados amigos, que al mirar la hora me acordé de alguien. Les cuento, esto es una anécdota, pero no importa. Ustedes saben, yo de repente veo en YouTube a ver qué comentan, así para ver si tengo que corregir alguna cosa. Y de repente caigo en manos de algún personaje antipaticón que le cargo yo, me odian. Yo no sé para qué vienen al sitio si nadie está obligado. Entonces me reprochó que yo estaba con unos relojes gigantes, que se cree usted un viejo, bueno, esto es para los jóvenes. Entonces hay que entrar a explicar todo, ¿eh? Estos relojes gordos y gigantes, estimados amigos, son esos que se compran en Alibaba como a $5. No puede haber nada más barato que esto. $5 incluyendo el envío. Y me sale más barato que arreglar los que usaba antes y que se echaron a perder. Miren las explicaciones que tengo que dar. Los chinos venden cualquier cosa a unos precios ridículos. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, volvamos entonces al comercio. Así que la próxima vez que usted entre a un boliche común y corriente, y al otro lado del mesón hay un señor que lo atiende, y todo parece tan pedestre, tan chanta, piensa usted que detrás de esa actividad que parece tan pedestre y tan chanta, hay un tipo que se levanta a las 5 de la mañana para ir a comprar a lo mejor las lechugas que usted va a adquirir a las 11 de la mañana. Hay un fulano que está haciendo una serie de actividades para que usted no tenga que ir personalmente a una fábrica a comprar una cosa y luego a otra fábrica a comprar otra. Y piense que detrás de ese hombre o esa mujer está también toda esta historia de comercio, que en algunos momentos, por lo peligroso que era, estaba lleno de aventura. ¿Quién era Marco Polo? El hombre de los viajes de Marco Polo. Un italiano, desde luego. Me parece que era veneciano, precisamente. Hijo de un mercader veneciano. Eran todos mercaderes en Venecia. Y miren todo lo que encontró, lo que descubrió. Hay una serial entretenida, entre paréntesis, Netflix, sobre Marco Polo. O creo que es Marco Polo. Hay una cierta épica en el comercio del pasado. Los tipos que viajaban 2 años por los mares o por los desiertos, afrontando bandidos, peligros, ataques, para llevar unos bienes que a su vez mantenían funcionando este mecanismo que requiere un permanente estímulo, que es la actividad humana, la actividad económica, el ir y venir de la gente, las personas, las ideas. Así que hay que mirar con más respeto el comercio. No es meramente una actividad parasitaria que porque sí recarga algo que no se inventó, no se produjo. No, es mucho más que eso. Y allí donde no hay comercio, allí donde no hay esa actividad porque por razones ideológicas o religiosas está prohibido, o lo hace alguien, las cosas no funcionan tan bien, simplemente. Y con eso, estimados amigos, de todos estos libros que están acá, esto quizás sea un poquito como mucho para personas que no tienen tanto tiempo para leer este mamotreto, ¿no? Cada libro son más de 1000 páginas, imagínense. Pero este es lo más entretenido, ver ese pequeño y miserable villorrio, poblado por unos pililos, sin nada, habían abandonado todo, arrancando a los lombardos, dedicados a la pesca, a comer solamente pescado todos los putos días, convertida en la serenísima República de Venecia, cuya vida como República de Venecia, como ente independiente, termina con Napoleón, a principios del siglo XIX, o finales del siglo XVIII, no me acuerdo bien la fecha exacta, creo que a principios del XIX. Este libro es muy entretenido. John Julius Norwich. En general, todos los libros de John Julius Norwich son muy entretenidos. Era la clase de historiadores que no andan buscando secretos escondidos, ni presentar tesis nuevas para reinterpretar toda la historia completa, sino que es un relator, es un narrador. Él, por supuesto, se informa, lee una enorme bibliografía y la convierte en un texto claro, entretenido, con mucho sentido del humor. Todos los historiadores británicos son muy especiales. Yo creo que ese es uno de los grandes ítems de exportación de Gran Bretaña,
son, o por lo menos eran hasta hace algunos años, los historiadores. Y dicho eso, estimados amigos, nada más. Muchas gracias por estar conmigo los sábados. Yo sé que son ustedes menos, pero igual hay. Y nos estaremos viendo el lunes, ya volviendo a la actividad política, nacional, internacional y lo que sea que venga. Estoy todo el fin de semana igual, aunque me trato de arrancar de todas estas cosas. Me siguen llegando mail con informaciones, algunas son alarmistas. Ojo con los alarmismos, estimados amigos, y tomar decisiones basadas en el alarmismo, lo peor que se puede hacer. Wait and see, como dicen los británicos. Nos vemos el lunes.